Hola, muy buenas noches. Les saluda su amiga Saray Bautista y hoy en nuestro podcast favorito, Hablemos Derecho a Derecho, contaremos con la distinguida presencia de nuestros invitados especiales. Empecemos por las damas. Tenemos con nosotros a la licenciada Maricruz Reyes Leiva y al licenciado Luis Sánchez Betancourt. Hoy vamos a platicar y analizar sobre un tema muy interesante, la teoría tripartita del derecho. Tocaremos el tema de la visión tridimensional y el integralismo de las corrientes del derecho. El derecho como hecho, como norma y como valor. Mencionaremos la existencia de las tres dimensiones básicas de la experiencia jurídica y de igual forma finalizaremos platicando sobre los análisis de los elementos que nos ayudan a conformar una definición del derecho. Así que quédense en su podcast de confianza que ya comenzó. Hablemos Derecho de Derecho. Muy buenas noches a todos. Como sabemos, el derecho puede ser estudiado, concebido y definido desde diferentes posturas. Contamos con un número de estudiosos y definiciones, pero para efectos de este podcast platicaremos de una visión que debe tomarse en cuenta siempre que tengamos la necesidad de generar una reflexión seria sobre la conceptualización del derecho, la teoría tripartita. Y para empezar a platicar sobre este tema, saludamos al licenciado Luis Sánchez. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Saraí, ¿cómo estás? Mari, un gusto saludarlas y compartir este espacio con ustedes. Licenciada Mari, hola, ¿cómo está? Sea bienvenida, buenas noches. Hola Saraí, Luis, un gusto compartir nuevamente este espacio y platicar derecho del tema. Luis, un tema muy interesante y que muchas veces se deja de lado a la hora de definir al derecho es la teoría tripartita. ¿Nos podrías comentar a qué se refiere? Claro, Saraí. Bueno, como primer punto a tomar en cuenta y el cual es de vital importancia, es el análisis de los elementos que nos dan la definición del derecho, ya que al identificar dichos elementos que existen, podemos emitir una definición a partir de las características de la teoría tridimensional, ya que los aspectos de esa teoría que consideramos están en constante interacción. La visión tridimensional considera tres formas básicas de ver al derecho. Tenemos al derecho como hecho, lo tenemos como norma y lo tenemos como valor. Y si no se consideran esos aspectos a la hora de definir el derecho, se puede llegar a una imprecisión y falta de claridad a la hora de hablar del concepto. Es correcto, Luis. Y me gustaría agregar a lo que acabas de comentar una opinión del autor Mario Álvarez, el cual nos comenta que para definir al derecho hay que precisar con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales. Y claro, tener a consideración los problemas que pueden surgir a la hora de definirlo. Mari, sé que has tenido la oportunidad de leer sobre el tema. Cuéntanos, ¿a qué se refiere el autor? Claro, bien comentas que en su obra Introducción al Estudio del Derecho, tenemos que a la hora de definir al derecho se presentan una serie de problemas a superar y a considerar, los cuales son el lenguaje, la perspectiva científica, el nivel de conocimiento y el enfoque metodológico. Déjame platicarte rápidamente a qué se refiere cada una de ellas, ya que esto es fundamental para abordar el tridimensionalismo del derecho. En cuanto al lenguaje, imaginemos el uso excesivo de la palabra derecho en las relaciones sociales. Se usa incluso para expresar situaciones, emociones o condiciones, lo cual nos genera el problema de que el derecho tenga varias definiciones. Y ahora, ¿por qué menciona a la perspectiva científica? Bueno, esto es ni más ni menos que es importante abordar el estudio del derecho desde diversas ciencias. La definición de derecho nos la proporcionan otras ciencias como la sociología, la filosofía, la antropología, entre otras tantas, las cuales tienen una fuerte conexión con el derecho. Y bien, otra cuestión importante es el nivel de conocimiento que se utiliza para definir al derecho, sea positivo o bien el derecho en la realidad, y el filosófico, que nos hace referencia a cómo es o debería ser el derecho. Y bueno, finalizo mi aportación con el enfoque metodológico, el cual nos hace mención que el resultado de la definición dependerá del enfoque a utilizar. Es cuanto a mi participación, Saraí. Gracias, Mari. Y claro, como comentas, no se puede dejar de lado estas situaciones que nos complican a la hora de concebir el derecho. Y por agregar a lo que nos platicaste,
agregaríamos tres problemáticas importantes para definirlo. La imposibilidad de definir al derecho sin considerar todas las corrientes filosóficas, los antagonismos y las contradicciones que las mismas teorías sostienen entre sí. Por ello, siempre invitamos al debate de ideas tal y como lo hacemos en este espacio. Y bueno, ya teniendo esto en consideración, ¿nos introducirías, Luis, sobre la teoría tripartita? ¿Qué elementos o más bien qué dimensiones conforman esta teoría? Sí, Saraí. Bueno, como te comenté a manera de introducción, el derecho se concibe como norma, como hecho y como valor. Y bueno, aquí es donde entra el autor Miguel Reale. Esta visión parte de que existen tres dimensiones básicas de la experiencia jurídica, que son la fáctica o sociológica, la normativa y la axiológica. Cada una de estas que te mencioné mantiene una relación con el hecho, la norma y el valor respectivamente. Ok. Oye, Luis, a ver, ya que mencionas estos tres elementos nuevamente, platícame más a detalle sobre el derecho concebido como norma. Claro, Saraí, el aspecto normativo de derecho es estudiado como un conjunto de normas, cuya característica principal es la coercitividad. Estas normas coactivas son las que dan el carácter jurídico, Saraí, y por lo mismo su objeto es ordenar cuál es la conducta social obligatoria, permitida y prohibida dentro de una sociedad. ¿Y por qué la importancia de la coercitividad? Bueno, porque esto es lo que permitirá garantizar el cumplimiento de las normas. Ok, perfecto. Creo que no puedo haber quedado más claro, Luis. Es importante la institucionalización de la fuerza como poder político, ya que gracias a ello se podrá coaccionar el cumplimiento de las normas en la sociedad. Mari, ¿a qué se refiere la dimensión fática? Coméntanos sobre este asunto. Claro, Saraí. Esta dimensión es de igual forma conocida como la sociológica y esta se encarga de estudiar el derecho como un hecho social y humano. Aquí en esta dimensión consideramos los aspectos políticos como la existencia del Estado o, por ejemplo, de la democracia como forma de gobierno. En otras palabras, Araí, podemos decir que el derecho es un hecho social porque es elaborado por los hombres que viven en sociedad, estimulado por sus necesidades sociales y teniendo como propósito el surgimiento de conflictos sociales. De acuerdo, Mari. Y a mi parecer, esta versión fática del derecho denota al fenómeno jurídico como un hecho, un acontecer que se presenta en la realidad de la sociedad. Y teniendo en consideración estas dos dimensiones de la teoría tripartita, Luis, platícanos, ¿cuál es la última que conforma la teoría? Bueno, Saraí, esta es la dimensión del valor. Y te platico que esta se refiere a que el derecho se puede estudiar desde los valores que fundamental y que de forma justifican a la norma. Y bien, esto es muy importante ya que nos permite de igual forma diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo positivo y lo negativo. Y viene a traer uno de los fines que nos refiere la conceptualización del derecho y que estuvimos mencionando durante este espacio, la cual es regular la conducta del hombre en sociedad para facilitar la convivencia. Así es, Luis. La importancia de los valores jurídicos que nos ayudan a fundamentar la norma y el acatamiento de la misma para, como mencionas, que los individuos logren convivir plenamente con sus derechos y obligaciones en sociedad. Y así como la teoría tripartita hace esta separación del derecho como hecho, norma y como valor, también las corrientes del pensamiento pueden acoplarse a una para lograr una mejor definición del derecho. He escuchado hablar del formalismo, la teoría del lenguaje y una definición de derecho como discurso de poder. ¿Qué nos puedes platicar rápidamente acerca de esto, Mari? Sí, Saraí. Así como mencionas, de igual forma las corrientes del pensamiento se pueden someter a separaciones para poder concebir una definición más exacta del derecho. Bueno, una de ellas es el formalismo, que valga la redundancia, es la forma que da a las cosas un modo particular de ser. Es lo que le da forma al derecho. La otra que refiere es la teoría del lenguaje, la cual nos proporciona una definición de derecho muy relacionada con los efectos que las palabras y el mismo lenguaje jurídico crea en la realidad. Y ejemplo de ello es el acto jurídico que crea realidades. ¿Y a qué me refiero con ello? A que una pareja después del acto del matrimonio se convierte en esposos y adquieren derechos y obligaciones. Y me gustaría que Luis nos platicara sobre la última corriente,
El otro día lo escuché platicar sobre ello y generó un gran debate. Y gracias, Mari. Bueno, aquí hago mención al autor Óscar Correas, que concibe el derecho como un discurso de poder. Este lo considera como un lenguaje altamente técnico que incluso, Mari Saraí, se hace incomprensible para la mayoría, por lo que nos lleva a la necesidad de contratar abogados para poder acceder a las leyes y que les ayude a interpretar las normas, las cuales no contienen ni más ni menos que nuestros derechos y obligaciones. Y entonces es donde se genera el debate importantísimo que comenta Mari. ¿Esto les parece justo? Así es, Luis. A mí rápidamente no me parece justo, ya que, como comentas, ¿por qué tendríamos que acceder a alguien para conocer nuestros derechos? Pero bueno, sería un tema importante a debatir para la siguiente sesión. Mari, ¿a qué nos puedes o tu conclusión acerca de lo que platicamos hoy? Bueno, sí, compañeros, creo que es importante tener una integración de todas las teorías y elementos que interactúan constantemente con el concepto del derecho para poder definirlo, considerar las diferentes corrientes del pensamiento y siempre generar un debate para poder complementar nuestra conceptualización y no dejar fuera de ella la realidad social, los valores y demás. Concuerdo con lo que comentas. Mari, Luis, ¿algo más que agregar acerca del tema? Sí, Saraí. Bueno, creo que la definición que optemos por utilizar debe contener por lo menos como la norma, el derecho es palabra y es lenguaje, es valor, es ciencia, es hecho social y como lo mencioné, es la norma. Excelente. Y asimismo, la filosofía del derecho nos permite ser creativos e imaginar otras vías para conocer el significado del derecho. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Luis, licenciada Mari, por habernos compartido su conocimiento a toda la audiencia. Un placer, como siempre, tenerlos aquí en nuestro espacio y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo les espero en la siguiente emisión cuando tengamos que hablar derecho de derecho. Hasta luego, Saraí, Mari, un gusto. Adiós, buenas noches.